Bueno, hermanos, la verdad es muy hermoso. Escuchaba ayer en un mini documental que produce el hermano misionero Eber Gallito de Paraná, la historia de esta canción Al Mundo Paz, con una insospechada suerte de que había quedado atrapada en el banco del órgano por muchos años, hasta que un afinador la reencontró y la dio a publicidad, y ha sido de mucha bendición a lo largo de los siglos para muchas personas que buscaban a Dios. Bueno, buscamos por favor, hermanos, brevemente en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, el Evangelio de Juan, capítulo 18, y busquemos allí, por favor, el versículo 37. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, versículo 37 del capítulo 18. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y una corta porción, si no es abusar de vuestra paciencia, en la primera epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 16, primera de Timoteo 3:16, dice así el apóstol Pablo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Seguramente debe ser de un muy amplio caudal el tráfico de mensajes, de felicitaciones, de palabras alusivas que ha circulado por el mundo de la cristiandad por estos días, en ocasión de lo que en esta mañana también nos congrega, que es la Navidad. Debe ser una de las fiestas más publicitadas, más festejadas a lo largo y a lo ancho del mundo, las fiestas navideñas. Pero acá nos dice el apóstol Pablo: grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál es el sentido de la Navidad? Probablemente muchas personas festejan sin tomar conciencia, sin darse cuenta de en qué consiste realmente esto de la Navidad. ¿Cuál es el sentido de la Navidad? Bueno, el sentido de la Navidad es el hecho rotundo, es el hecho insólito, inaudito, de que el Dios, creador de los cielos y de la tierra, se hizo hombre. Y para hacerse hombre tuvo que gestarse en el vientre de una mujer, según el curso natural del nacimiento de los seres humanos que hemos tenido cada uno de los que estamos presentes en este lugar y de los que presencian este video. Haber nacido de una mujer es la suerte que hemos tenido nosotros, y es la misma suerte que ha tenido el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, nacido en María como una persona común y corriente. Peor aún, nació en un pesebre, como públicamente ya se sabe. Ahora bien, cuando hemos reorientado nuestra mirada a de qué se trata la Navidad, del hecho insólito, grandioso, estupendo de que el Dios eterno nació en medio de la raza humana, cabe la segunda pregunta: ¿por qué? O peor aún, ¿para qué nació Jesús? Evidentemente hay gente que no tiene respuesta y le resulta indiferente esta pregunta. Es un hecho que no les significa nada, es un hecho que no le concita ningún interés. Hay otras personas que dicen: bueno, nació para ser una influencia positiva. Hay algunas personas que le ven un fin comercial, y ciertamente este es el mayor voltaje de la significación de estas fiestas en el mundo occidental, el fin comercial. Pero seguramente las religiones también tienen una respuesta. Seguramente las religiones dicen: bueno, nació para darnos un buen ejemplo. De hecho,
las religiones más populares en este mundo, del mundo de la cristiandad, dicen que el nacimiento del Señor Jesucristo significa una inspiración para la humanidad. Y cuando uno ve detenidamente los mensajes, los eslóganes, las visualizaciones de diseño gráfico, se inspiran en este pensamiento de que el nacimiento de Jesús ayuda a la humanidad en general en términos de buenas intenciones. Pero ¿cuál es la verdadera razón? ¿Para qué nació Jesús? Y la palabra de Dios nos dice la respuesta: para decir la verdad. Esto es lo que dice el texto que hemos leído. Dice allí Juan 18:37, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Dice allí el escritor Juan, para dar testimonio a la verdad en las palabras del Señor Jesucristo, que traducido en nuestros días sería, yo he venido a este mundo, yo he nacido en este mundo para decir la verdad. Y queridos amigos, ¿cuál es la verdad que va a decir el Señor Jesucristo? En San Juan 3:16 dice el mismo Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera verdad que vino a decir el Señor Jesucristo es que Dios amó al mundo. No de una manera romántica, no de una manera poética, no de una manera simbólica. Él amó al mundo de tal manera que dio lo más precioso que Él tenía, su único Hijo. De tal manera. Ciertamente Dios no es un escritor literario y no va a exagerar. De tal manera que cuando dice porque de tal manera, está dando el mayor énfasis posible a las palabras para darle una significación coherente, porque Dios amó de tal manera al mundo que no podemos tener nosotros una idea cabal acerca del monto y de la calidad del amor de Dios. La segunda verdad que vino a decir el Señor Jesucristo es que el hombre es víctima del pecado. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, el mismo Señor Jesucristo, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ciertamente, queridos hermanos y amigos, no hay mayor ofensa para la persona, para el ser humano, que decirle que es un esclavo. Porque en la cultura occidental surge la idea de la mayor realización humana, de la mayor independencia económica, social y cultural. Y sin embargo, la voz del Evangelio prorrumpe estridente en estos días diciéndole al hombre que es esclavo de su pecado. Por eso vino el Señor Jesucristo, para decir la verdad de que eres esclavo del pecado. Tal vez estás cursando una vida exitosa, tal vez estás cursando una vida realizada, pero la palabra de Dios te dice claramente, directamente, eres esclavo de tu pecado. La tercera verdad que viene a decir el Señor Jesucristo a la humanidad es que hay un juicio por el pecado. Y dice en el Evangelio de Juan, también el mismo Señor Jesucristo, capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No porque ha mentido, no porque ha robado, no porque ha sido infiel a su esposa, sino porque ha rehusado creer en la persona del Señor Jesucristo. Hay un juicio por el pecado, querido amigo. La venida del Señor Jesucristo en Belén ha sido un acontecimiento mundial que nos concita la ternura, porque vemos una criatura yaciendo en un pesebre bajo el cuidado tierno de su madre. Sin embargo, el escenario general es un escenario de drama, de dramatismo, porque ese niño vino para morir, para entregar su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Porque esclavos del pecado, hay una sola condenación, la eternidad sin Dios y sin Cristo en los infiernos. Pero gracias a Dios que la cuarta verdad que vino a anunciar el Señor Jesucristo es que hay salvación. Hay esperanza. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, dice la palabra de Dios, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué vino el Señor Jesucristo a esta tierra? ¿Cuál era el propósito de su nacimiento? Él vino a decirnos la verdad. Queridos hermanos y amigos, el mundo tiene un príncipe que lo gobierna. Hay una agenda mundial cuidadosa y meticulosamente gestada por el enemigo de Dios, Satanás, que se conduce por las vías políticas, culturales y económicas. Y este mundo sumido bajo el principado de Satanás es engañoso. El Señor Jesucristo denunció a Satanás diciendo que él era mentiroso y padre de mentira, y ha logrado convencer a la humanidad que el protagonista de estas fiestas no es Jesucristo. Son otros personajes creados de la mitología o de la fantasía humana, robándole el protagonismo a quien nació en un pesebre con este propósito de decir la verdad. Es nuestro deseo que esta Navidad sea diferente para ti. Oramos a Dios en nuestro corazón mientras se pronuncian estas palabras para que la palabra de Dios golpee en tu conciencia y en tu corazón para que esta sea una Navidad diferente. En el pasaje que hemos leído originalmente, en el capítulo 18 de Juan, versículo 37, dice el Señor Jesucristo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Querido amigo, la verdad puede ser perturbadora. Tal vez estás inmerso en el clima navideño. Tal vez las campanas, tal vez las guirnaldas, tal vez las luces de colores de los árboles de Navidad, tal vez las festividades, las fiestas, endulzan nuestros momentos. Y no está mal, está muy bien, pero no hay que perder de vista que el propósito del nacimiento de ese niño allí en Belén fue para decirme la verdad. Y la verdad es la verdad del Evangelio. La verdad, querido amigo, reclama una respuesta. Una vez que tú o yo escuchamos la verdad, esa verdad exige una respuesta. La verdad establece dónde estás parado, dónde estoy parado. Así que se trata de oír o de rechazar. Y el Señor Jesucristo dijo: todo aquel que es de la verdad, ese oye mi voz. Te invito a tener este pensamiento. Desde aquel momento en Belén se oyó en el silencio de la noche un sonido estridente que alteró la rutina de ese pesebre, de ese establo de animales, el llanto de un niño. Y por el lapso de 33 años aproximadamente, hasta el último momento allí en la cruz del Calvario, cuando se pronunció aquel clamor, ese mismo niño, ya siendo un hombre, pronunciaba el último sonido de su voz, entregando a Dios su espíritu y diciendo: consumado es, terminado está el propósito por el cual Él había venido a este mundo, decirte la verdad. No te dejes engañar por la cultura navideña. Es bueno celebrar, es bueno compartir con amigos y familiares, es muy lindo y no lo estamos desalentando, pero es mejor todavía reorientar nuestra atención para considerar al verdadero protagonista de la Navidad, la persona del Señor Jesucristo, diciéndonos la verdad del Evangelio. Es nuestro anhelo y oración de que esta Navidad sea diferente para ti, cuando tú, aceptando la verdad del Señor Jesucristo de que estás esclavizado por el pecado, eres invitado por su gracia a reconocer ese pecado, confesarle a Dios tu pecado y entregarle tu vida
arrepentido, para que Él pueda salvar tu alma por toda la eternidad. ¿Habrá alguien que quiera entregar su vida a Cristo? ¿Habrá alguien que quiera hacer de esta Navidad una nueva Navidad, una verdadera Navidad? El deseo del Dios eterno no fue solamente nacer en un pesebre, sino más aún nacer en tu corazón. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga que estas palabras resuenen en tu corazón, en tu mente y en tu alma, y puedas, reconociendo al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, recibirle en tu vida de ahora y para siempre. Si hay alguien que quiere dar este paso de obediencia para salvar su alma por toda la eternidad, te pedimos que no te retires de este lugar, que te quedes con toda confianza y preguntes a la persona de tu mayor confianza, y a la luz de la palabra de Dios podemos conducirte a esta verdad que el Señor Jesucristo vino a revelar, la verdad del Evangelio. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y Padre, en esta mañana descansamos en tu gracia, suplicando, Padre, que esta sea una nueva Navidad para nuestros oyentes, para que cada uno de ellos entienda, Padre, el verdadero mensaje que el Señor Jesucristo vino a decirnos, la verdad del Evangelio, presentándose Él como el Salvador de cada uno de nosotros, de todos aquellos que oyen su voz y están dispuestos a entregar sus vidas, sus almas, para que Él pueda salvarnos. Padre, bendice tu palabra, te lo rogamos, y ahora, Padre, al continuar con esta reunión, tu paz y tu bendición sea sobre nosotros. En el nombre y en los méritos del Señor Jesucristo. Amén.